Grabando. Bien, entonces, hoy día comenzamos, ¿cierto? Este día 4 del curso con las emergencias diabéticas, ¿ya? Las emergencias diabéticas son súper delicadas, ya en cierta forma son fáciles de poder revertir, ¿cierto? Si la persona está con su medicamento, ¿cierto? Con su insulina, pero si, por ejemplo, la persona olvida tomar su medicamento, pasa tiempo, no ha consumido cierto algún alimento con azúcar, obviamente vamos a tener algunos problemas, ¿ya? Lo importante para evitar esa situación, antes de meterme en el PPT y comenzar con los tips, es que usted conozca, ¿cierto?, el perfil del pasajero con el que usted va a trabajar, ¿ya? Me imagino que aquí todos están pensando en trabajar con personas en el ámbito turístico o similar. Entonces, antes de comenzar las actividades, lo que usted debiese tener es una ficha médica, y en esa ficha médica, que yo tengo una, se las puedo compartir para que puedan sacarle copia, después le colocan su logo y ahí ustedes ven. Pero lo importante de esa ficha médica es que obviamente la puedan recibir idealmente 48 horas antes de la actividad, idealmente, ¿ya? A veces no es tan así la realidad, pero lo importante es que la puedan revisar y conocer el perfil de sus pasajeros y conocer si es que tienen diabetes, ¿cierto? Si sufren de hipoglucemia, si sufren también, por ejemplo, de asma, epilepsia, si tienen afecciones cardíacas, que son como las principales, ¿cierto? Que hay como que tener eh, en consideración, ¿ya? Bien, veamos con el tema de emergencias diabéticas. Primero hablamos de diabetes, que la diabetes es un desorden metabólico en el cual el organismo no puede procesar la glucosa. Usualmente se debe por una falta de insulina, ¿ya? Y la glucosa es uno de los hidratos de carbono básicos que necesita el organismo. O sea, nosotros necesitamos, ¿cierto?, este azúcar para poder hacer funcionar nuestro cerebrito, ¿ya? El cerebro necesita glucosa para funcionar y la obtiene ya sea a través de los alimentos o a través de procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, junto con el oxígeno, es el combustible principal para el metabolismo celular. Glucosa, oxígeno, entonces son bases para nuestro cerebro. Después tenemos que la insulina es una hormona producida naturalmente, ¿cierto?, por el páncreas, ¿ya? De ahí es donde se genera esta hormona, y permite que la glucosa ingrese, ¿cierto?, en las células musculares hepáticas y del tejido adiposo. Entonces, ¿qué ayuda la insulina, en pocas palabras, a metabolizar, ¿cierto?, a generar que la glucosa pueda ingresar a las células, ¿cierto? Y por ende, de esa forma poder, en el caso que nos importa a nosotros, poder entregar, ¿cierto?, este combustible, ¿cierto?, esta glucosa, a los órganos, ¿cierto?, principalmente al cerebro. Tenemos la diabetes tipo 1, que esa es la diabetes insulino dependiente, donde lamentablemente el paciente, ¿cierto?, no puede producir su propia insulina, es decir, el páncreas no está haciendo su función y por eso se la debe inyectar diariamente. Y obviamente cada paciente tiene un esquema distinto, ya no todos tienen las mismas horas ni las mismas cantidades. Va a depender mucho de qué tan avanzada esté su diabetes y obviamente la edad de la persona, peso de la persona, entonces es difícil ya conocer a grandes rasgos el tratamiento. Generalmente se comienza en la niñez y después tenemos la diabetes tipo 2. En la diabetes no insulino dependiente, dice, las víctimas producen cantidades inadecuadas de insulina, o sea, su páncreas está produciendo, pero no es lo suficiente, y la enfermedad puede ser controlada a través de la dieta o con hipoglucemiantes, ¿cierto?, orales, y en ciertos casos también puede que necesite inyectarse de la insulina. Ahora, eh, aquí como un tips aparte, yo les comentaba, ¿cierto?, que ustedes debiesen conocer, ¿cierto?, el perfil del pasajero y si, por ejemplo, declara diabetes, conocer y pedirle extra información, ya, extra información con respecto a su dosis, ¿cierto? Y su horario, ya. Es importante también conocerlo y saber si hay alguien más que lo apoya en ese sentido. O sea, si va con una persona que conoce, ¿cierto?, su esquema y que sepa actuar ante una situación de emergencia. Ahora bien,
Una vez conocido esa situación, el día del terreno, ¿cierto? Ustedes lo que debiesen solicitar es consultar a la persona si anda trayendo ese medicamento y que lo busque, y más allá que te lo muestre, más que sepa que lo tiene con él, ¿ya? Y saber dónde está también. O sea, idealmente que te diga está en el bolsillo afuera, ¿cierto? Está en el bolsillo superior de la mochila. Entonces, netamente para cuidar algún evento de emergencia y a lo mejor ahí poder tomar una determinación. Ahora, dejando en claro, nosotros no inyectamos, no administramos insulina, ya no tenemos esa capacidad de acción, pero obviamente siempre hay una parte que queda al criterio de la persona, ya es decir, si yo veo que conozco a la persona, conozco su perfil, estoy seguro de que la persona no se inyectó la insulina, puedo hacerlo, ya porque le voy a salvar la vida, pero obviamente por un tema de manual, por un tema de hasta dónde llega nuestra, por decirlo así, nuestra jurisdicción, ¿cierto? Nuestro entrenamiento, nosotros no deberíamos inyectar, ¿ya? Porque obviamente no tenemos la certeza, se supone, de que la persona se haya inyectado previamente, en este caso, la insulina. Entonces, para evitar líos y problemas, nosotros no lo hacemos, pero claramente, insisto, hay también un tema de criterio de persona, y ahí ustedes tienen que decidir mediante la información, ¿cierto?, que tienen alrededor, mediante lo que ustedes conocen, y por supuesto, si están seguros de que la persona no se inyectó la insulina, pueden hacerlo, pues es la idea. Hipoglucemia. Dice, es la crisis más habitual en las personas diabéticas que se encuentran haciendo actividades físicas. Se puede provocar por un exceso en la administración de insulina, otra medicación hipoglucemiante, ¿cierto? O por una falta de alimentación adecuada. Por lo general, la mayoría de estos casos es cuando les baja el azúcar, ¿cierto? Porque no han comido lo suficiente o porque la actividad que se hizo es más extenuante y por ende demanda, ¿cierto? Más glucosa y pasa que existe una bajada esta y ahí la persona empieza con desmayo, ¿cierto? Y con cosas medio extrañas. Las personas diabéticas deben conocer de antemano las actividades que se realizarán, por lo mismo, y los periodos de descanso y de alimentación, ¿cierto? Que van a estar presentes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen actividades, deberían entregar, ¿cierto? En este itinerario, cuáles son más o menos los tiempos de descanso, en qué puntos van a estar y cuánto tiempo son. Y obviamente si tienen un paciente que presenta hipoglucemia, ¿cierto? Estar atento todo el tiempo, ya atento principalmente a su respiración, su piel, ¿cierto? Y preguntando cómo se siente. ¿Cómo reconocerla? Bueno, respiración normal o rápida, piel húmeda y pálida, sudoración, mareo, ¿cierto? Dolor de cabeza y o debilidad, presión sanguínea, ¿cierto? De normal a baja o taquicardia. O sea, tenemos una presión sanguínea, ¿cierto? Una presión arterial que es normal, un poco baja, y también podemos encontrar taquicardias, ¿ya? Comportamiento alterado, ya estado mental disminuido, desmayos, convulsiones en los peores de los casos, y a veces, si no se ha tratado, si hay algún problema mayor, puede desencadenar un coma, ¿ya? Eh, Aparición súbita o con un hambre voraz, ¿cierto? Que aparece y idealmente puede ser que la víctima tenga un brazalete, una medalla, ¿cierto? De identificación que alerte, ¿cierto? Que esta persona es diabética, ¿ya? Eso sería lo ideal, ¿ya? Bien, pero principalmente, y aquí como pueden ver, ¿cierto? En el esquema que sale al lado de la imagen, tenemos todos los signos y síntomas de una persona que puede estar presente ante una hipoglucemia. De hecho, está súper didáctico porque si ven, pueden ver una persona que está pálida, ¿cierto? Que está sudando, que tiene, ¿cierto? Somnolencia, sueño, que tiene mucho apetito, ¿cierto? Que puede estar un poco irritada, ¿cierto? O mareada, ¿ya? Entonces, ahí está el esquema, ¿cierto? De una persona que está antes de que le dé, ¿cierto? En el caso de lo más grave, ¿cierto? Ya la hipoglucemia manifestada como tal, que sería perder, ¿cierto? El conocimiento, ¿ya? Bien, continuamos entonces con cómo actuar. Si una persona está con una crisis de hipoglucemia, lo más importante, ¿cierto?, es tratar de detectarla a tiempo, pero si no se logra, tenemos que acostar a la persona, ¿ya?
preguntar a qué hora fue la última vez que comió y qué medicación suele tomar y qué comió idealmente, ya para saber si fue una dieta que estaba rica en carbohidratos o no. Administrar 15 gramos de glucosa, 3 tabletas de glucosa y si no, ahí puede administrarle caramelos y dice acá 5 caramelos, ya más o menos para que tengan una idea, así como cuánto es la medida. Pueden ser bebidas azucaradas, ¿cierto? Dice acá medio vaso, una cucharada de mermelada, ¿cierto? Dos galletas. Tenga la precaución de que lo que brinde no sea sin azúcar, o sea, no venga cero, ¿cierto? No sea light, ¿ya? O no tenga endulzado stevia. Entonces, idealmente tiene que contener, ¿cierto? La sacarosa, ya que es el azúcar que necesitamos. Espere 15 minutos, si no mejora, reitere la dosis de glucosa administrada. Criterio de evacuación leve, si mejora con la glucosa, o grave si no mejora con la glucosa. Entonces, aquí yo les voy a dar una alternativa de tratamiento, ¿ya? Para este tipo de situaciones. Eh, la idea obviamente es que le den algo con glucosa, o sea, que le pueden dar, no sé si ustedes se acuerdan de esos tubitos de manjar que habían, ya, pueden tener de esos tubitos, ¿cierto? Como emergencia en los botiquines que deberían tener, y esos tubitos de emergencia como manjar, o si pueden y se compran un suplemento de glucosa que se llama Gu o Go, no me acuerdo cómo se llama. No es jugo, ya es un gel de glucosa que utilizan los gente que corre maratones, trail running. Ellos utilizan un gel y ese gel tiene justamente las cantidades que se necesitan para evitar la hipoglucemia. Ya no es muy caro, así que pueden llevar un par, ¿cierto? De Gu, creo que se llama, y se lo pueden administrar a un paciente que tenga una baja de azúcar. Si el paciente está inconsciente y no puede comer, ¿cierto? No puede tragar, lo que ustedes debiesen hacer es ese mismo gel se lo tienen que frotar por las encías, ¿ya? El mismo gel en caso de que esta persona no esté consciente, lo tienen que frotar por las encías, ¿ya? Ese es el tratamiento, atención ahí. Frotan, ¿cierto? Por las encías varias veces hasta que la persona, ¿cierto? Empiece a volver a tener conocimiento, ¿ya? Entonces, de esa forma para víctimas que no responden. Por la encías también existe, en este caso, deglución, ¿cierto? Ahí en la primera parte donde uno hace el proceso digestivo, por ende llega igual más rápido al torrente sanguíneo y eso nos da tiempo y nos ayuda, ¿cierto? Para poder hacer que este paciente vuelva, ¿cierto? En sí, ¿ya? Con una víctima inconsciente, ¿cierto? Colóquela en posición lateral de seguridad. Si está disponible y con prescripción médica, administre glucagón, ¿cierto? Coloque azúcar entre las mejillas y la encía, lo que estaba comentando. Y si la víctima no mejora, evacuar. El criterio de evacuación en este caso es crítico, ¿ya? Por lo general tienden a mejorar, ya si son hipoglucemias y lo que necesitan justamente es azúcar, ¿cierto? Pueden mejorar, así que no debería haber problema. Ahora vamos con la hiperglucemia, ¿ya? La falta de insulina o la resistencia a esta hace que la glucosa se acumule en la sangre en niveles muy altos, ¿ya? ¿Cómo se reconoce? Una persona que está con vómito, ¿cierto? Con dolor abdominal, que tiene una disminución, ¿cierto? Del estado de conciencia, ya está como confundido, ¿cierto? Está, incluso puede estar alterado. Sed, una persona que presenta mucha sed, ¿cierto? Sobre todo, bueno, en cualquier horario, pero se acrecenta más en la noche, ¿ya? Personas que en la noche se levantan, ¿cierto?, a tomar líquidos, hay un tema importante. Aliento frutal, ya cuando tenemos un aliento que huele a ensalada de frutas, aparición gradual, ¿cierto?, de estos signos, una piel caliente, roja y seca, ¿ya? Orina abundante, que se llama poliuria, y la víctima puede tener un brazalete, ¿cierto? Medalla de identificación que alerta que es diabética. Nuevamente acá el esquema, ¿cierto? Que nos colocan con los pasos, ¿cierto? 6 pasos, es todo lo que tenemos que estar presentes, ¿cierto? Tenemos una piel que se ve rojiza, ¿cierto? Tiene temperatura, pero está seca, ya no tiene sudor. Tenemos acá, ¿cierto? Una persona que tiene mucha sed, ya, tiene muchas botellas de agua en la mano, ¿cierto? Tiene baja energía, está un poco irritable, está confundida, mareada, ¿cierto? Y necesita ir al baño muchas veces, ¿ya? Hacer pipí,
¿ya? Entonces aquí tenemos los 6 pasos también para que se puedan reconocer, ¿cierto? Cuando una persona está ante una hiperglucemia, o sea, un aumento, ¿cierto?, del azúcar en sangre. ¿Cómo actuar en una hiperglucemia? Si la víctima puede beber, dele pequeños sorbos de agua. Si no se puede medir la glucosa y no tenemos un glucómetro, ¿ya? Y tienes dudas sobre el diagnóstico, hay que tratarla como si fuese una hipoglucemia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para nosotros, como se parecen algunos de los signos y síntomas, y en el peor estado, si la persona, ¿cierto?, se llegase a desmayar o llegase a perder como conciencia, es difícil para nosotros determinar si en este caso la persona está ante un ataque de hipoglucemia o ante un ataque de hiperglicemia, ¿ya? Entonces, para poder dar un tratamiento adecuado, lo que nosotros tenemos que hacer es tratarla como si fuese una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuese una hipoglucemia y el paciente tenga una hipoglucemia, lo vamos a salvar. Pero en el caso de que sea una hiperglucemia y le estemos dando más azúcar, no vamos a empeorar ya su condición. Ya no va a ser tan más terrible que le demos un dulce, ¿cierto? Una glucosa si él ya tiene el azúcar disparada. Obviamente nosotros vamos a agregar más azúcar a su sangre, pero eso no va a ser ya el problema, ¿ya? O sea, no va a afectar más, el paciente ya está mal. Pero sí pudiese revertir la situación en caso de que sea una hipoglucemia. Ya, a eso se refiere. Por eso dice, si no puede medir la glucosa, si no tenemos, ¿cierto?, este aparatito que te pincha el dedo, ¿cierto?, se coloca en una tira reactiva, ¿cierto?, y lo podemos medir, y tienes dudas sobre el diagnóstico, mejor trátela como si fuera una hipoglucemia, ¿ya? No administre insulina, ya a menos que la persona con diabetes pueda autoadministrársela, ¿ya? Ojo ahí, por eso yo les comentaba. Nosotros no administramos, ¿ya? No tenemos la facultad de pinchar, o sea, tenemos, pero no la insulina. Y para evitar cualquier problema, ¿cierto? No lo hacemos. Entonces es mejor que la persona se lo haga, o si anda con un familiar, ¿cierto?, que esté a cargo, que lo pueda hacer el familiar, no hay problema. Si no mejora, evacúe, y criterio de evacuación en este caso sí es crítico, ¿ya? Entonces, hipoglucemia, hiperglicemia, ya resumiendo, hipoglucemia baja en azúcar, ¿cierto? Hiperglicemia alta en azúcar. Ambas se dan porque obviamente la insulina no es, o sea, no se produce o no es la cantidad adecuada, ¿ya? En algunas de las personas se deben inyectar insulina, ¿cierto? En otras, bueno, en otras igual puede, pero también puede que tengan otros medicamentos de por medio, que hay que conocerlos, por eso es importante preguntar qué medicamento toma y para qué sirve, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre andar trayendo en el botiquín de seguridad algún elemento azucarado, ¿cierto? Alto en glucosa, más que nada, para poder salir adelante en caso de una hipoglucemia. Bien, hasta ahí llegamos entonces con las emergencias diabéticas.